Damos la bienvenida en esta audiencia el lunes en el Tribunal de la Tarde al licenciado Melanio Paredes, miembro del Comité Político del PLD, también exministro de Educación y sobre todo un amigo de todos nosotros. Buenas tardes, Julio. Buenas Sí. tardes a Vinicio. Entiendo está Sí. en plataforma. Gracias por esta nueva oportunidad de interactuar, intercambiar con sus televidentes. Sí mismo, de igual forma también tenemos a Mildred Charlotte desde la plataforma Zoom. Magnífico. Bueno, Melanio, justo hoy se cumplen 20 años de la partida del fundador del PLD, Juan Bosch, en medio de toda esta tragedia, la que se trata de secretario general ad vitam Reinaldo Pared Pérez, y dentro de las cosas que más ha destacado la prensa en el día de hoy ha sido el reencuentro de dos líderes, los dos expresidentes de la República, Danilo Medina y Leonel Fernández, y como Melanio estuvo en ese momento, quisiéramos conocer bajo qué circunstancias se produce este encuentro. Gracias. Exactamente 20 años de la partida del líder histórico de nuestra organización. Los recuerdos son muy vivos para mí porque me correspondió en ese momento, precisamente en representación de la dirección del partido, coordinar con la familia las exequias, recibir el cadáver en la funeraria, hacer la diligencia de la mortaja, porque en principio doña Carmen entendía que debía ser con un traje blanco, que era de la toma de posesión. Juan Bosch tuvo una virtud y que después de ciertos años mantuvo el mismo peso por décadas. Bueno, pero estamos en el siglo XXI, 20 años después, y precisamente nos llega este 20 aniversario de la partida del maestro con otra gran pérdida. La partida del secretario general ad vitam. Juan Bosch sería nuestro presidente ad vitam histórico y Reinaldo Paredes nuestro secretario general ad vitam. Sí. Fíjate que no fue el primer secretario, sino el tercero. Tonito Abreu, Rafael Alburquerque, Lidio Cadet. Lidio Cadet, el cuarto fue Reinaldo. Sí. Sin embargo, se va con la categoría de secretario general ad vitam. Y ciertamente lo que vivimos ayer tarde en el Jardín Memorial, en esa área embellecida, como ahora se estila con los cementerios privados, fue que en medio de aquel dolor, algunos dirigentes comentábamos que no había por qué ponerle aderezo a eso. No teníamos por qué mandar un mal mensaje a la sociedad dominicana, al pueblo dominicano, a los discípulos de Bosch. Y a pesar de que ya temprano el expresidente Medina, el secretario general, miembros del comité político, estuvimos casi por 2 horas a la espera de la caravana fúnebre que llevaba los restos mortales de Reinaldo Paredes. Llega el presidente Fernández con su comitiva y se instala en un área contigua donde estábamos nosotros. Naturalmente el Camposanto lo permite, es un área abierta, pero nosotros pensamos, bueno, ¿y por qué estar separados? Si todos estamos convocados aquí por Reinaldo Pared Pérez, que siempre abogó por la unidad de partido, que conocemos de su trayectoria al lado de Danilo, pero que sentía un profundo respeto y cariño por el presidente Fernández y ellos a su vez con él. Es más, la presidencia del presidente Fernández fue prácticamente del 2001 hasta su salida de partido en el año 2019, fue junto a Reinaldo como secretario general. De manera que Rubén Bichara y yo, comentando, entendimos que era conveniente hacer una consulta al lugar. Hicimos la consulta al lugar. Fue receptiva la consulta que hicimos al liderazgo del partido y eso nos permitió entonces acercarnos al expresidente Fernández, quien también en un gesto que le enaltece tuvo una receptividad a aquello. Y no hubo que discutir mucho. No, debemos estar integrados, debemos despedir juntos a Reinaldo Paredes. Él se merece eso. Por eso yo tuiteaba ayer
de que efectivamente ese buen ejemplo de integración que dimos, Reinaldo Pared, su memoria, era merecedor de tal iniciativa. Sí. Dionisio. Profesor, sí, obviamente que, caramba, esta situación, esta triste noticia que recibió el país de la muerte de Reinaldo Pared Pérez, hasta los adversarios políticos, pues le conmovió esa acción, ni mencionar obviamente a gente que parece que no tienen alma ni corazón y difundieron una foto que jamás debió ser difundida, comentarios sin ningún tipo de raciocinio, gente como que no tiene amor propio. Pero las especulaciones siempre corren cuando no existen informaciones concretas y transparentes, claras. Hay un punto que sí, la población le llamó poderosamente la atención, y fue que el cadáver, los restos de Reinaldo Pared Pérez no fueron llevados a recibir las honras de honor como lo indica el protocolo de cualquier figura de su naturaleza, tanto al Congreso Nacional, en el caso del Senado, donde fue presidente de ese hemiciclo, y obviamente uno de los secretarios generales más históricos que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana y una persona integrada totalmente a su partido. ¿Por qué no llevarlo? ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué no exponer su cuerpo en su último adiós en la Casa Nacional del PLD? Hay un artículo de Julio Martínez Pozo que para mí... Lo leí. Para mí es... Pero eso es la parte emocional, la parte política no lo recoge eso ahí. Sí, pero es lo que mejor recoge las circunstancias en que Reinaldo Pared abandona la vida. Y a mí me parece que... Perdóneme, profesor, yo leí perfectamente el artículo de Julio, pero eso es con relación a la decisión tan fuerte que el mismo Reinaldo Pared Pérez tomó. Pero de ahí al hecho de que no se expusieran sus restos en la Casa Nacional del PLD, hay debe ser otra explicación. Fue una decisión, Vinicio, absolutamente del orden familiar, coordinada con su madre que estuvo en todas durante el funeral, tanto en la funeraria Blandino como en el cementerio, con su esposa Ingrid Mendoza y con sus hermanos, uno de los cuales, Carlito Pared Pérez, es miembro del comité político y en todo momento nos mantuvo orientados. Y ayer justamente al llegar al Camposanto, yo me acerqué a Carlito siendo portavoz de una decisión de hacer guardia de honor en el cementerio. Y el propio Carlito, y es una infidencia que hago público, me decía, no, es bueno que ya aquí no se opte por la guardia de honor, sino que se discurra todo como lo ha decidido la familia. Se había convenido en que una persona hablara por la familia de Ingrid Mendoza, y entiendo que muy cercana a Reinaldo porque habló de su experiencia en el bufete directivo de Tapia Espinal, y esa persona habló con conocimiento de causa. Se ve que era una persona muy íntima en términos familiares. Habló Sigfrido Pared Pérez, su hermano, por la familia. Habló Monchi Fadul por el partido, y eso ya es suficiente, Vinicio. O sea, y lo que decía Héctor Olivo, y me parece que en algún momento parece de su estado de salud y previendo que pudiera haber un desenlace, Reinaldo fue sometido a una cirugía invasiva muy fuerte, como decía Julio, en la que se le concedían muy pocas oportunidades de vida. Es probable que en una situación como esa, Reinaldo previamente había convenido en que sí había un deceso, el panegírico lo hiciera Ramón Monchi Fadul, y así aconteció. De manera que nosotros entendemos
que todo discurrió con absoluta normalidad. No solamente no se le rindió, no se llevó a la Casa Nacional del PLD, tampoco se le llevó al ayuntamiento, donde fue regidor y vocero de nuestro bloque de regidores, no se le llevó al Senado, no se le llevó a la Cámara de Diputados, donde también ejerció funciones como legislador, y para nosotros todo transcurrió en santa paz, como la familia lo deseó, y su partido estuvo presente en la funeraria y estuvo presente en el Campo Santo, haciéndole los honores que le correspondía como secretario general Vitan. También ayer el Ejército Nacional, como se estila por su rango de ex presidente del Senado, le rindieron los honores correspondientes en el mismo Jardín Memorial. De manera que para nosotros se cumplió con efectividad y brillantez la despedida de nuestro inolvidable Reinaldo Pared Pérez. Melania, creo que la nación reconoce en Reinaldo Pared Pérez, pues no solamente un político de profesión, de oficio, sino también, como lo definió el mismo presidente Abinader, un caballero de la política. El periódico hoy decía un político externo de hierro, pero con un corazón de algodón, por el trato fino siempre que tuvo con todos y cada uno. Escuchaba de Héctor Olivo pues la suspensión de las actividades por 5 días, las actividades, las labores partidarias del PLD. Luego de estos 5 días, ¿qué va a continuar? El presidente Medina, el expresidente Medina visitando, ¿cuál es la agenda partidaria que tiene? Bien, en el día de hoy, y como señalaba Julito al inicio, en ocasión del 20 aniversario del fallecimiento de nuestro líder histórico, estuvimos en La Vega, una comisión del Comité Político y delegaciones de las diferentes provincias del país, estuvieron en una misa en la catedral y luego, como es la usanza, se hizo una visita al cementerio ornamental de La Vega, se depositaron flores también con delegación de la dirección del partido y dirigentes municipales y provinciales de la organización. Ya hay digamos, los días que vienen serán de duelo, me imagino, todavía no tengo la información, que se van a realizar misas y a esas misas se invitará al pueblo en general y naturalmente también estaremos los amigos y compañeros de Reinaldo Pared Pérez. Respecto al curso de los acontecimientos, y como siempre se ha señalado, la vida continúa y justamente yo tengo una grave responsabilidad, una pesada responsabilidad, el próximo domingo 15 de noviembre, una vez pasen los 9 días de duelo, el partido retoma sus actividades. Justamente ayer correspondía la realización de un acto de juramentación de más de 3.000 nuevos miembros en Santiago de los Caballeros, donde estoy coordinando por el comité político. Lo íbamos a celebrar en el Club Samé y al mismo tiempo también íbamos a inaugurar 2 locales, uno en el centro de Santiago y otro en el Santiago Oeste, en el barrio Cienfuegos. Todas esas actividades fueron postergadas, fueron suspendidas y postergadas en ocasión del deceso del compañero Reinaldo Pared y serán entonces retomadas una vez concluya el duelo, por cuanto el partido prohibió todo tipo de actividad proselitista durante los siguientes 5 días y nosotros nos tomamos la libertad de extenderla a 15 días porque estos actos de celebración son actos alegres, generalmente se utiliza música y no queríamos realmente vernos en la contradicción, en sentimientos cruzados de estar en duelo por el deceso de Reinaldo y estar en una actividad de este tipo que, sí, como es característica del pueblo dominicano, el proselitismo político, el proselitismo electoral se constituyen en verdaderas fiestas de la democracia. En estas 2 actividades que ha desarrollado el PLD la ha encabezado su presidente Danilo Medina. Y dentro de sus declaraciones hay por lo menos 2 que han llamado la atención. Pues una de ellas en San Cristóbal era decir que el PLD no estaba muerto, sino de parranda. Y la segunda, que el país se cansó del bienestar. Unos han entendido o han cuestionado la conveniencia o no
de Danilo Medina tener este tipo de intervenciones en las juramentaciones? Yo recuerdo que un dirigente político acá del PRD se le tipificó como el intérprete de Hipólito Mejía en un momento dado por algún tipo de declaración que llamaba la atención por la naturaleza un tanto chabacana, jovial de Hipólito Mejía. Y parece que a mí me han querido tipificar porque yo en 2 ocasiones y posterior a las declaraciones del presidente Medina fui a los medios, fui a programas de televisión y yo simplemente expresé lo que entendía quiso decir el presidente Medina y que se le sacó de contexto. Yo sí he llamado la atención, incluso internamente, para que nos cuidemos y evitemos que los cazafantasmas puedan tomar declaraciones fuera de contexto de nuestros voceros y particularmente del expresidente Medina, que como todo el mundo sabe no es muy dado a hablar, lo está haciendo convocado por estas actividades que él preside y entonces en medio de un discurso rico en informaciones, en giros, se tomó fuera de contexto esta 28 minutos y bastaron esos 6 segundos. Así es, así es, ¿no? Fue por Y donde los medios me imagino, en el caso de Gonzalo Castillo. Mildred, sí. Perdón, profesor, o sea, okay, fueron tantos minutos, tantos segundos, pero la frase la dijo y se rescata por el impacto que tuvo, tanto los PLDistas como fuera de los PLDistas, y también por la metáfora que no hacía sentido. Que yo estoy seguro que el profesor Melanio no se identifica con esa frase de que el pueblo se cansó de estar bien, porque a Melanio en el gobierno de Danilo no lo dejaron estar muy bien. Bien, yo, pero tampoco ni soy parte del bienestar, ni creo que tampoco parte de la pobreza extrema que nuestro gobierno combatió. Mira, yo, a contrapelo de que se me vuelva a tipificar como intérprete, justamente... también le dijeron. Esto lo hemos estado discutiendo siempre. El comité político se reúne ahora en muchas ocasiones, en ocasiones hasta 3 veces por mes, y estos son diálogos que se dan entre nosotros. Y justamente lo que el presidente decía, en el contexto, mi querida Milde, en el contexto decía, bueno, pensaban que el PLD estaba muerto. No, el PLD está vivo. Y yo diría, vivito y coleando la expresión. Entonces, parece que el presidente recordó aquella salsa, aquella canción que decía, creo que de Gran Combo o de Cortijo. No estaba muerto, estaba de parranda. O sea, cuando yo decía, no tanto de parranda en el sentido estricto de la palabra, sino trabajando. Estaba trabajando, estaba vivito y coleando. Fue lo que quiso decir el presidente, aun cuando respetó el estribillo de la canción. Pero él mismo lo ratificó en el contexto de sus declaraciones. No estábamos muertos, estábamos vivitos. Y esa es la expresión que yo pienso que debió tomarse. Porque ¿a quién se le ocurre? Si justamente el propio expresidente Medina, como a Leonel Fernández se le critica porque no se toma más que un vaso de agua. En el caso del expresidente Fernández, una Coca-Cola. Nuestros mandatarios, nuestros líderes, incluido el profesor Juan Bosch, no se le conoce por ser gente de parranda ni de trago, todo lo contrario. Entonces, la palabra parranda se asocia a festín, a tragos y demás, que nunca ha sido característica en el liderazgo del Partido de Liberación Dominicana. De manera que, insisto, en medio de un discurso de contenido, tú puedes decir un chiste y no hay que tomárselo a pecho, como mucha gente se lo tomó. Respecto al tema de bienestar, ya es un poquito más profundo. Y yo he dicho lo siguiente, y el presidente lo explicó. Yo inclusive dije una frase que quisieron acabarme en las redes de los adversarios. Yo dije, señores, es que estábamos en medio de una ola de cambio. Y esa ola de cambio emborrachó a mucha gente. Y ahora están sufriendo la resaca. ¿Por qué? Porque lo que hizo el PRM fue muchas promesas. Y lo que hemos visto en este primer año y meses de trabajo o de gobierno es la continuación de las promesas que se hizo en la campaña. Lo que queda evidenciado en que este es un gobierno que ha estado ejerciendo sin planes, simplemente continuando una serie de obras y un guión que tenía la gestión del presidente Medina y más anuncios,
Manzanillo es un anuncio, pero respecto a las obras concretas, lo que ha hecho este gobierno no es más que la continuidad de las obras en proceso que dejó la gestión del presidente Medina. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho nosotros? Este país se distinguió por la estabilidad macroeconómica. Este país se distinguió por un crecimiento económico que ellos negaban y ahora se lo endosan, ahora lo asumen. Y eso es bienestar. Pero se dejó eso porque, bueno, había que montarse en una ola de cambio que no ha sido tal cambio. Yo pienso Profesor, que incluso, perdón, lo que más sí. nos ha brindado este gobierno son cambios de opiniones, pero no cambios en los hechos. Mire, profesor, usted mismo acaba de decir, bueno, el Partido de la Liberación Dominicana, a raíz del acontecimiento triste del fallecimiento de Reinaldo Pared Pérez, suspendió todas las actividades proselitistas. Usted mismo también lo acaba de mencionar aquí en el Tribunal de la Tarde. Sucede que la Junta Central Electoral prohibió todos los procesos proselitistas, porque de hecho lo prohíbe la ley. Entonces, ciertamente van a seguir con estas actividades. No es un desafío a la propia ley y a la Junta Central Electoral. Es muy difícil corregir a un amigo y sobre todo un comunicador como tú, Vinicio, pero la Junta no ha prohibido el proselitismo. Ha prohibido el proselitismo electoral porque la Constitución de la República establece el derecho a reunión, el derecho a asociación, el derecho a la libre expresión y no hay una ley ni un estamento institucional que pueda prohibir derechos fundamentales, derechos constitucionales. Lo que dice la norma dictada por la Junta es que la categoría de precandidato presidencial no puede ser utilizado hasta mayo del 2023, es decir, un año antes de las elecciones. Y que lo que pretendía hacer el PLD y era convocar a su comité central para oficializar precandidaturas presidenciales, no puede hacerlo. Pero no se ha prohibido que Francisco Domínguez Brito... Yo creo que lo difícil es para mí no corregir jamás en la vida a un profesor y más como usted, pero el proselitismo no tiene otra cosa, no tiene otro significado que un acontecimiento donde se trata de convencer a una persona que cambie de parecer, en este caso en el aspecto político. Es el proselitismo político. El proselitismo es eso, lo que obviamente la Junta ni la ley puede prohibir es las reuniones, porque está consagrada en la Constitución de la República, el aspecto de asociarse, ¿no? Pero el proselitismo tiene que ver con las actividades que se trata de convencer a otras personas para que se adhieran. Te invito a leer la resolución dictada por la Junta. No se prohíbe el proselitismo político, se prohíbe el proselitismo electoral. ¿Por qué? Porque la ley de régimen electoral y la ley de partido establecen plazos fatales que deben ser respetados. Y yo soy el primero en defender eso, aunque esa propia ley tiene ambigüedades. Pero el proselitismo, como lo es las reuniones de carácter partidario, la reorganización que estamos haciendo nosotros, las reuniones y conferencias de formación política que lo manda la ley, incluso la ley de financiamiento público establece un 10% de esos recursos para la actividad de formación política. Eso es proselitismo político, no necesariamente electoral, y eso no está prohibido. Por eso nuestros aspirantes seguirán haciendo esas actividades sin transgredir la ley y la Junta no puede impedírselo. Lo que no podemos, y lo establece la norma de la Junta, es hacer promoción por radio y televisión, colocar vallas o afiches, hacer caravanas o utilizar la denominación precandidato presidencial. Si tú te revisas la norma, Vinicio, por favor, tú vas a coincidir conmigo. Enanio, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Tribunal de la Tarde, hoy lunes, como siempre. A ustedes. Sí, bueno, a ustedes las gracias y como siempre les invitamos a otra entrega del Tribunal de la Tarde mañana de 5 a 6, invitando a todos que continúen con la programación de Telefuturo Canal 23. Bye bye.